Y hay una pregunta, como decía el vídeo, que a mí últimamente me persigue, ¿no? ¿Tú lo conoces? De ahí el título de esta compartir, siendo reflejo de aquel que nos llamó. Y voy a empezar con Josué 24, 19, 20. Hoy para mí es un reto poder compartir con esto aquí. Bien, dice, José advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. El contexto, ¿vale? En este versículo, digamos que el pueblo ya había entrado en la tierra prometida, en esa tierra donde fluye leche y miel. Un pueblo que estuvo durante muchos años, para el que no sabe la historia, esclavizado, ¿vale?, en Egipto, y ellos claman a Dios por ayuda y Dios escucha el clamor. ¿Y qué hace Dios? Levanta un líder llamado Moisés y Dios le dice: te vas a encargar de sacar a mi pueblo de la esclavitud y lo vas a introducir a la tierra prometida. Cuando Dios usa a Moisés, deja ver su gloria en este país de Egipto. Como dice la historia, vinieron muchas plagas, ¿vale? Porque el faraón no les dejaba ir, el faraón no daba su brazo a torcer. Dice la palabra que Dios endureció su corazón. Y entonces Dios manda a Moisés, manda a Aarón a que vayan delante del faraón y les diga: Jehová dice así, deja salir a mi pueblo. El faraón les dice: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es vuestro Dios para que yo deje salir al pueblo? Dios empezó a mostrar su gloria, su poder, su gracia a favor de su pueblo. Y empezando por las plagas, y aún así el faraón no daba su brazo a torcer. Pero en la última plaga, ¿vale?, para reducir un poquito la historia, los primogénitos, empezando por el hijo del faraón, seguido de los egipcios, mueren, ¿vale? ¿Esto qué hace? Escandaliza a los egipcios. ¿Y qué hacen? Estos empiezan a devolver todo el ganado o parte del ganado a los israelitas, pero estos empiezan a pedirles oro, plata, objetos, vestidos. Y aquí empieza esa salida de Egipto. Cuando salen, pues se encuentran con el Mar Rojo y frente al mar, y bueno, Dios usa a Moisés, le dice: coge tu vara y divide las aguas. Literalmente pasaron por tierra seca, ¿vale? Las aguas se convirtieron en paredes en ese momento. Y cuando ya iban pasando, ¿qué ocurre? Que estos aún parece que se endurecieron más y dijeron: vamos a matar al pueblo de Israel. Total, que fueron tras ellos, pero nuevamente Dios, sus planes son mayores que las del hombre, amén, por supuesto, y entonces manda de nuevo a Moisés para que cierre el mar, las aguas vayan a su cauce y estos mueran. Y murieron todos. Aquí estamos viendo que Dios se da a ver el poder, la fidelidad al pueblo de Israel, y que nada podía impedir lo que Dios tenía planeado. De hecho, en esa transición del desierto, digamos que no les faltó, querían alimento, tuvieron alimento, querían agua, Dios permitió que tuvieran agua, los alimentó, les dio de beber, les dio luz, les dio sombra, en fin, que Dios estuvo siempre ahí. Y llegó el momento en que le dijo a Moisés: te voy a mostrar la tierra prometida, aunque sabía que no iba a entrar en ella, pero también le muestra el momento que pues Moisés era anciano y tenía que partir. Así que le dice: tienes que transferirle ese legado a Josué para que Josué siga con el pueblo. Vemos entonces a Josué, que lleva al pueblo obteniendo cada victoria, ¿vale?, en cada batalla que Dios iba dándoles, aunque en el capítulo 7 de Josué vemos que Dios permite que pierdan una de esas batallas por las consecuencias del pecado. ¿Y cuántas veces Dios permite que no ganemos batallas
porque realmente, en verdad, lo que Dios, al fin y al cabo, lo que le interesa es el corazón del hombre. Él trata con el corazón del hombre y por mucho que duela a veces, pues es necesario perder batallas. Amén. Josué llevaba al pueblo adelante y cuando leemos, vamos de nuevo a Josué 24, 19 y 20, dice, no podréis servir a Jehová. Aquí Josué, digamos que eran sus últimos días de vida. Estaba un poco como despidiéndose, pero a la vez él conocía muy bien al pueblo, conocía muy bien a Dios y se atreve a decir estas palabras, ¿vais a servir a Jehová? Y estos le dicen, por supuesto, lo que Dios nos mande lo haremos. Josué, digamos que aquí estaba hablando palabras proféticas, estaba, digamos, un poquito advirtiendo al pueblo porque sabía que iban a fallar, sabía que iban a ir en contra de la voluntad de Dios. Y dice, no vais a poder servir a Jehová, ¿y sabéis por qué? Porque no lo conocéis, porque no habéis entendido a quién os estáis acercando, porque no se trata de Moisés, no se trata de Josué, no se trata del hombre, se trata del Dios Santo. Amén. Y a veces, pues en nuestras vidas pasa lo mismo. Decimos, yo conozco a Dios, yo estoy sirviendo a Dios. Y por lo que decía del vídeo, hay una pregunta que a mí últimamente pues me golpea mucho. ¿Verdaderamente conozco a Dios? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios son palabras que se las lleva el viento. Es religiosidad, es algo que queda distanciado, ¿vale? Pero creerle a Dios es algo íntimo, personal, algo estrecho. Amén. Es una identidad de hijo a padre y de padre a hijo. Entonces, si yo creo a Dios, ¿por qué llevo tantos años peleando con lo mismo? ¿Por qué cuando recibo palabras no hay convicción, no hay cambios en mi interior? ¿Por qué me voy igual que he venido? ¿O por qué no siempre vengo con la misma disposición de alabar y de adorar al Dios Altísimo? Porque si viniéramos con esa disposición verdadera, veríamos el gran poder de Dios, aunque por su gracia y por su misericordia Él se mueve. Amén. Y la otra pregunta que me hago es, ¿será que no he entendido nada? Porque dice la palabra que es fuego consumidor. Él es santidad, Dios santo, Dios trino. Y donde está el pecado, Dios no puede morar. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y podemos ver cuando su hijo cargó con toda porquería de la humanidad, Dios se tuvo que mantener distante de su hijo en ese momento por el gran pecado que llevaba, que cargaba. Apocalipsis 21, vamos a leer el 10, 21 y 27. No le dije nada a Israel, no suelo poner los versículos porque como es otra versión a mí me pone más nerviosa. Apocalipsis 21, el 10, dice, así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que desciende del cielo desde la presencia de Dios. El 21 dice, las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Y el 27 dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Palabras de Dios y palabras fuertes y verdaderas. ¿Qué pasa? Que aquí vemos que Juan, el discípulo amado, tiene una revelación de lo que era la Nueva Jerusalén. Amén. Y Jesús, cuando fue hecho hombre, dijo, yo iré, prepararé morada para que tengáis un lugar donde habitar. Juan quiso, explicar la hermosura, la belleza que Dios le permitió ver. ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo, yo iré, yo os prepararé? A la iglesia en sí, a la iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Esas tres palabras supone que nos define a todos. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo lo viejo, todo lo que es deshonesto, todo lo que no le honra a Dios tiene que salir para que empiece a entrar lo nuevo. Sí, estamos en un proceso, pero nosotros decidimos si queremos recibirlo de Dios y empezar a despojarnos. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? Lo mismo que dice Josué al pueblo,
es lo que remarca en el versículo 27 de Apocalipsis, el que hemos leído ahora, 21-27, dice: ninguna cosa inmunda entrará, no podemos jugar con el pecado. Josué les dijo: yo no sé vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él lo tenía claro. Hebreos 12-14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Este texto tiene que ver con dos aplicaciones, presente y futura. Dice que la santidad es progresiva, pero el objetivo es saber, tener claro, entender quién es Dios. Si no entiendo quién es Dios, no puedo buscar la santidad. Dice que Él observa todo y demanda santidad, y sin santidad también dice que nadie verá al Padre. La palabra santidad nos puede llevar a recordar en tiempos pasados cuando el pueblo se divide en 12 tribus, y en una de esas tribus están los levitas. ¿Cómo define que eran los levitas? Eran aquellos que estaban consagrados, estaban dedicados al servicio de Dios. Dice que era mucha la diferencia en el vivir, en todos los aspectos. Eran totalmente diferentes a las demás tribus. Dios les había establecido a ellos ciertas leyes y circunstancias para que hoy día pudieran ser nuestro logotipo, nuestro tipo, figura, para que hoy Dios, por lo que hoy Dios nos demandara como hijos de Él. Ellos estaban para un uso exclusivo. Dice que no podían tener negocios ni cosa alguna. Dice que se dedicaban al servicio, a cargar el arca, a guardar los utensilios, y eran los únicos que podían tocar lo santo. ¿Qué es tocar lo santo? Esto es otra de las preguntas que me lleva a reflexionar, y cada vez Dios nos quiere hacer más conscientes de quién es Él y su santidad, ¿no? Por encima de dónde está su santidad. Había un predicador que nos decía que donde nosotros ponemos las manos, Dios pone las suyas. Pero igual que yo puedo tener mis manos para bendecir, las puedo tener para destruir. Amén. Cuando hablo de manos, hablo de todo mi ser. ¿Cómo está mi vida cuando me subo aquí? Cuando toco un instrumento para Dios. ¿Cómo está mi vida cuando estoy sirviendo a los niños ahí fuera? Cuando toco a esos niños, ¿estoy bendiciendo o destruyendo sus vidas? Y cada área de nuestra vida que estamos llevando al servicio de Dios, ¿cómo están nuestras vidas? Dice que Dios los apartó a los levitas para Él. No podían tener una posesión en la tierra, decían que Él era su heredad, la heredad de ellos. Y eso es lo que nos está demandando. Cuando nos arraigamos a las cosas del mundo, ¿qué hacemos? Nos atamos a ellas. Y si no aprendemos a vivir en santidad, ¿cómo vamos a imaginar poder vivir en el cielo? No tiene sentido. Dice, santidad tiene que ver con apartarse, separarse, consagrarse para uso exclusivo. O sea, Dios te escogió para uso exclusivo. Eres propiedad de Dios y Él no te quiere compartir con el mundo, para que me entendáis. En el arca dice que lo que Dios diseñó para descender su presencia en el desierto, ¿vale? Con el pueblo de Israel, habían utensilios, habían cosas que eran exclusivas y no podían utilizarse para nada más. O sea, no solo se trata de personas, sino también de cosas que Dios usa para gloria y honra suya. La santidad no solo tiene que ver con orar, con adorar, con alabar, con ayunar, tiene que ver con cambios, tiene que ver con ser apartado. ¿Y apartado qué es? Apartado tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con lo que te rodea, con las influencias, y también tiene que ver con morir a tu yo, un todo por el todo, y también nos llama a no andar en medias tintas. ¿Qué pasó con los hijos de Elí, el sacerdote? Dice que estos no respetaban lo santo, no conocían a Dios, pero sabían de Dios. Dice que eran personas rebeldes y soberbios. Dice que ellos se quedaban con lo mejor de las ofrendas que llevaban el pueblo. Y sus manos, ¿qué pasa? Estaban llenas de inmundicia. Estas personas no obedecían, se burlaban de Dios, de las cosas de Dios y, como no, pagan las consecuencias. Dios los entrega a los filisteos. Apartado y separado también tiene que ver con pureza. Dice, ¿qué pasa cuando el oro y la plata es sometida a grados de temperatura? Dice que cuanto más sometido esté a temperaturas altas, pues más puro es. La santidad habla de pureza, habla de
no contaminarme con el mundo. Y si me acerco más a Dios, pues más puro seré, más grato seré, podré estar sensible a su voz, podré ver la necesidad ahí fuera y no estaré con el ego. Amén. Dice, no seamos conformistas porque entonces lo que hacemos es retroceder. Si buscamos la voluntad de Dios, dice, entonces seréis santos porque Él es santo. Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Esa es la voluntad que espera Dios de ti y de mí. Entonces, mientras yo vivo en este cuerpo, tengo que seguir pecando, porque es algo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice que la palabra inmundicia tiene que ver con suciedad, contaminación. Si en el Antiguo Testamento había un proceso de purificación por agua, dice ahora hay un proceso de santificación que implica la acción del Espíritu Santo. Es decir, Dios te ha dado una conciencia, te ha dado el Espíritu Santo que es la guía, pero tu conciencia también te lleva a ver y a reaccionar frente a lo que está bien o lo que está mal, pero siempre uno toma la decisión de hacerlo o no, o de dejar hacerlo. Levítico 11, 44. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. No nos está diciendo porque yo soy Jehová, lo santificaré. Está diciendo, por tanto vosotros os santificaréis. Tú eres el que busca la santidad, tú eres el que decide buscar la santidad. Dice que como hijos no me puedo conformar a deseos que antes habían, porque había ignorancia, pero ahora sé, soy consciente de lo que es el pecado. Ahora entiendo lo que es el pecado, ahora entiendo lo que tengo que dejar, lo que tengo que hacer o no hacer. Dice que ser santos en toda vuestra manera de vivir, mi trabajo, mi matrimonio, el barrio donde vivo, mis vecinos, mi familia inconversa, todo, tiene que ver con todo. Él mira la actitud de tu corazón. Dice, conforme a cómo vivimos le demostramos el concepto que tenemos de Dios. Y cuando una persona sigue rebozándose en el pecado es porque no hay temor de Dios, no hay obediencia, no hay respeto. Dice, Él juzgará las obras de cada uno, tus pensamientos, tus palabras, tus hechos, todo será juzgado y Él cumplirá todas las cosas y no habrá vuelta atrás. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sed santos porque yo soy santo. Pedro escribió esta carta para consolar y para alientar a los creyentes. Dice que iba dirigida a 5 regiones de Asia Menor. Los consuela porque estos andaban en persecución, ¿vale? Y Pedro les pone el ejemplo de lo que Jesús había sufrido, por lo que había pasado y que podía entender la situación por donde ellos pasaban. Dificultades y aflicción porque habían depositado su fe en Dios. La carta dice que es inspirada para traer esperanza en medio del sufrimiento. Dice en medio de su peregrinación. Y ser peregrino dice que nos define como embajadores, pero no de este mundo, sino somos ciudadanos del cielo. Amén. También encontramos verbos como ordenanza, mandato, exhortación. Dios nos manda, nos ordena y nos exhorta. A ceñirnos, a ser, a esperar y no conformarnos. ¿Qué es lo que Pedro nos dice en los primeros versículos? No lo voy a leer, pero es la base, ¿vale?, donde va a edificar lo que pretende en los siguientes versículos, transmitirles. Y los primeros versículos los alienta. Dice, los alienta porque les dice que ellos han sido elegidos para salvación. Dice que hay una esperanza y eso les dará las fuerzas para seguir. Dice, tienen una herencia que no se marchita y está reservada en el cielo, el regalo inmerecido por gracia. Dice, y les recuerda el poder de Dios que les ha dado por medio de la fe. Todo esto para que ellos pudieran entender que la salvación y la esperanza
de su herencia les debía motivar, llevar a soportar grandes tribulaciones que estaban pasando o que iban a pasar. Y tú y yo hemos sido recipientes de esas bendiciones. Amén. Esas exhortaciones hoy también son para el pueblo de Dios. Dice la primera exhortación en versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice que tiene que ver con concentrar la atención en lo esperado y no esquivar problemas. Dice estar alertas para saber responder a situaciones a la vez que practicamos el dominio propio, cuidándonos de pensamientos y acciones que intoxican. Es decir, la actitud de estar listos, que nada nos estorbe nuestro caminar, preparar nuestro entendimiento, meditar, cuidar, pensar. ¿Qué actitud debo tomar? Dice, no divagues tu mente en cosas del mundo, preparemos la mente para la acción. Segunda exhortación, sed sobrios, tener dominio propio. La idea es que como creyentes, dice, somos llamados a tener una actitud equilibrada y sensata. Tenemos que ejercitar el dominio propio. Ser prudentes aun cuando nuestros derechos están siendo cuestionados. Y aquí podríamos hablar un poquito de lo que es, por ejemplo, estas leyes del LGTBI. ¿Qué ocurre? Que a veces nos sentimos atacados a la defensiva, pero realmente tenemos que pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No puedo actuar como quizá otros padres del mundo actúen. Ahí es donde tenemos que ejercitar el dominio propio. Dios habla de sufrimiento, habla de últimos tiempos. ¿Y qué es lo que empieza la carta de Pedro alientando? De que pongan los ojos en Jesús, de que hay una esperanza, amén, y de que hay una herencia. Y también dice actuar con cordura y no por emociones. Tenemos que pensar también de que tenemos que reflejar a Jesús y en medio de todo este caos que se pueda formar, porque se formará, porque estamos en últimos tiempos, gente que no tiene clara su identidad, hay que, digamos, darles esa confianza de a dónde pueden acudir cuando necesiten ayuda, cuando necesiten un cambio. Amén. Esa es la Iglesia de Dios, cómo actúa la Iglesia de Dios. Tercera exhortación, debemos de esperar en la gracia de Jesús, que Jesús traerá cuando sea manifestado. Vivir cada segundo en que Jesús vendrá. Amén. Y vivir con los ojos puestos en Él. Dice, vivir con esta expectación no importa la dificultad ni el sufrimiento por donde pasemos. Él vendrá, lo ha prometido y lo hará. Parece fácil decir esto, ¿verdad? Cuarta exhortación, no se conformen, no conformándonos a pasiones que antes te parecían normales. Si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, lo que yo antes para mí era normal, supuestamente ahora no debe ser normal, porque entonces hay un problema. Amén. Eso, digamos que nos tiene que incomodar y nos tiene que hacer ver que hay un problema y eso tiene que cambiar, tomando como modelo la santidad de aquel que os llamó. Dice, y esa separación, si tú abarcas todo el aspecto de la conducta y lo separas, ¿qué empieza a cambiar? Tu mente, tu conducta, cómo pensar, cómo actuar. Amén. Dice, no podemos permitir que el mundo nos envuelva. Dice, la obra que comenzó en nosotros ha cambiado nuestra manera de pensar, que hemos recibido una nueva naturaleza, no podemos volver atrás, siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. ¿Para qué? ¿Para que comprobemos cuál sea la voluntad de nosotros? No, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y quinta exhortación y última dice, como aquel que os llamó es santo, sed santos en vuestra forma de vivir. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, cuando Dios santifica algo era apartado para uso común. Y nosotros fuimos comprados a precio de sangre. No olvidemos ese gran precio, a precio de sangre. No debe existir un área que gobierne tu vida, dice, porque no te perteneces a ti. Amén. Y tenemos que ser reflejo de aquel que nos llamó. Dice, si pecas, que sea por accidente, pero que no seas un nacido practicante del pecado. Cuando hay conciencia, hay consecuencias del pecado. Y lo bueno es admitir que si he pecado, necesito un cambio, necesito seguir siendo transformado por medio de Dios. Y volvemos al Antiguo Testamento, los hijos de Aarón. ¿Quién eran los hijos de Aarón? Estos, ¿qué hacían para estar en la presencia de Dios? Digamos que ellos eran los sacerdotes que se encargaban, ¿vale?, de entrar al tabernáculo y de representar al pueblo.
y llevaban unas vestiduras que eran totalmente especiales. No podía estar cada cosa por un lado, sino todo estaba específico y todo representaba algo diferente. Entonces, ellos representaban al sumo sacerdote, al mismo Cristo. No debían tener excusas, sabían que Dios es santo y por lo tanto ellos tenían que andar en santidad. Si había una actitud equivocada en su corazón, Dios se encargaría de que pagaran las consecuencias. Y lo vemos en Levítico 10, del 1 al 3. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia de Dios y los consumió por completo y murieron ahí delante del Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan y demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Digamos que el ser sacerdote de Dios dice que implicaba una gran responsabilidad. O sea, estos cogen y entran al tabernáculo cuando no debían de hacerlo y ese fuego extraño parece ser que hablaba de que lo santo no puede estar mezclado con lo profano. Y estos parecía ser que había una actitud en su corazón que dice que era presunción y soberbia. Hicieron un fuego donde no debían de hacerlo o en el momento que no debían. Pero si seguimos el capítulo, también nos habla de que ellos no podían entrar al tabernáculo habiendo bebido vino o algún licor. Y también esto entorpecía y podía traer consecuencias también al pueblo. Ellos representaban al pueblo. Entonces Dios advierte a Aarón que sus otros hijos no hicieran lo mismo porque habrían consecuencias. Amén. También me llama la atención que Aarón usaba como una lámina de oro que ponía santidad a Jehová y le decían diadema santa. Digamos que representaba que como Dios era santo, ellos tenían que andar en santidad para que los demás vieran cómo tenían que entrar a ese lugar. Los Salmos nos dice la santidad conviene a su casa, si nos conviene a los que andamos con Él, pero también habla, yo creo, del corazón. Donde hay santidad, el pecado no mora. En Proverbios dice que el hombre con temor a Jehová se apartará del pecado. El rey David también decía, tus juicios están delante de mí, si tú no estás, nada puedo hacer. La senda del justo dice que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y así será la venida de nuestro amado. Apocalipsis 22, 14, dice, benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Estos versículos dice que es la promesa que alcanzarán aquellos que laven sus vestiduras. Si nos estancamos, si miramos hacia atrás como hicieron el pueblo de Israel, que echaban de menos sus costumbres, entonces estamos más que perdidos. Dice que se estancarán las aguas, pero somos templo del Espíritu Santo. Si no te has puesto esa diadema santa, póntela, y si la tienes, pues no te la quites, para que otros vean el reflejo de Jesús en ti y en mí y podamos seguir prosiguiendo a la meta. Dice que la santidad no es la meta, pero es el camino a la meta. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y termino con Juan 17, es un capítulo donde dice que Jesús en sus últimas horas, ¿vale? Reúne a los discípulos, esta última cena, y pronuncia sus últimas palabras. ¿Qué importancia no tendrían esas palabras? Él estaba advirtiendo, estaba preparando el momento y les estaba alientando a seguir. De ahí contiene, dice, un mensaje que nos debe caracterizar como cristianos. Dice que dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy la vid verdadera. Les advierte, el mundo os aborrecerá. No os preocupéis porque yo os enviaré el Espíritu Santo. Y esto no está escrito por casualidad. Jesús levantó los ojos al cielo diciendo, Padre, la hora ha llegado. Y Jesús dijo, Padre, he acabado la obra que aquí me has encomendado. Y de ahí en adelante tu vida y la mía es cuando empieza a tener sentido. Amén. Y de ahí la guía para tu vida y para la mía. Y termino
con un pequeño resumen, hemos visto cómo Dios trata con un pueblo escogido, un pueblo que debía ser apartado, porque nos habla de que la importancia de ser santos, porque Dios es santo. Amén. El peligro de jugar con el pecado, dice, y también nos da un mandato y una esperanza para todo aquel que esté dispuesto a pagar el precio. Recordemos que la santidad no es la meta, es el camino a la meta. Amén.